Bueno, pues vamos a empezar capítulo nuevo, ¿no? El capítulo 29. Y hoy vamos a ver los ítems que hablan de las reuniones espíritas, ¿no? Es muy importante las advertencias, ¿no? Que nos trae Kardec en lo relativo a los cuidados y a la atención que debemos tener al participar de una reunión mediúnica, ¿no? Aunque como vamos a ver en los ítems de esta primera parte, la mayor parte de las reuniones en aquella época, ¿no? En aquel entonces eran abiertas al público. Hoy, por supuesto, ya no es así, o por lo menos no debería serlo, y vamos a ver el por qué. Bueno, Kardec nos habla de tres tipos de reuniones, ¿no? Él nos dice lo siguiente. Las reuniones espíritas presentan características muy diferentes según el objetivo con que se realizan. Por eso mismo, sus condiciones intrínsecas también deben diferir conforme a la naturaleza de cada una, y estas pueden ser frívolas, experimentales o instructivas. Bueno, aquí estamos hablando principalmente, ¿no? Como os comenté, de las reuniones de aquella época, donde todavía se empezaba a estudiar los fenómenos mediúnicos y donde las manifestaciones físicas eran más abundantes. Hoy, con todo el conocimiento, ¿no? que tenemos, con todas las informaciones y aclaraciones que nos trae la doctrina espírita, ya este tipo de fenomenología ya no es necesario, ¿no? Este tipo de manifestación, como tampoco lo es algunos tipos de reuniones que sí ocurrían en aquel entonces. Bueno, muy bien. Aclarado eso, vamos a ver entonces, según Kardec, esas clasificaciones, ¿no? Kardec nos dice que las reuniones frívolas están compuestas por personas que solo ven el aspecto divertido de las manifestaciones y se entretienen con las bromas de los espíritus ligeros. Estos aprecian considerablemente este tipo de reuniones y no faltan a ellas, pues ahí gozan de completa libertad para exhibirse. En esas reuniones se hacen preguntas banales de toda clase, se pide a los espíritus que digan la buena aventura, se pone a prueba la perspicacia de estos para que adivinen la edad de las personas o lo que cada una lleva en el bolsillo o para que revelen pequeños secretos y otras mil cosas tan importantes como esas. Bueno, antes del inicio de la codificación, ¿no? Cuando ese tipo de reuniones empezó a estar de moda, eh, como cuando surgió también las mesas parlantes, ¿no? Por ejemplo, como ya hemos visto, era justamente para eso, ¿no? Para divertir al inicio las personas, ¿no? Era el pasatiempo de la sociedad. Y en ese tipo de reuniones no acuden espíritus elevados, espíritus serios, ¿no? Como tampoco acude la gente seria, ¿no? Interesada en aprender. Hay que comentar que los espíritus que acuden a ese tipo de reuniones son más bien, como el propio nombre dice, frívolos, juguetones. Pero hay que tener también mucho cuidado porque así como pueden acudir cualquier tipo de persona, puede acudir también espíritus con intenciones variadas. Las reuniones experimentales tienen ya por objeto más especialmente la producción de manifestaciones físicas. Para muchas personas se trata de un espectáculo más curioso que instructivo. Bueno, no se puede negar que ese tipo de reuniones, ¿no? tuvieron su utilidad, dado que gracias a ellas, ¿no? A esos fenómenos físicos, a esas mesas parlantes, pues pudimos descubrir y estudiar las leyes que rigen, ¿no? El mundo invisible y además también sirvió de modelo de medio de convicción para muchas personas, ¿no?
Pero, dice Kardec, de todos modos, sostenemos que por sí solas no pueden iniciar a una persona en la ciencia espírita, del mismo modo que la simple observación de un ingenioso mecanismo no permite conocer la mecánica a quien no haya estudiado sus leyes, ¿no? Es decir, estudiar el mundo invisible, ¿no? Solamente a través de las manifestaciones físicas se queda muy corto, ¿no? Es una, diría ¿no? De alguna forma como si fuera una introducción, porque hay mucho que aprender con los espíritus y con las manifestaciones y como vamos a ver otros tipos de manifestaciones también, ¿no? Bueno, y otro tipo, por último, ¿no? Las reuniones instructivas, ¿no? Que presentan un carácter muy diferente y como en ellas se obtiene la verdadera enseñanza, ¿no? Insistiremos especialmente sobre las condiciones que deben cumplir. Es en ese tipo de reuniones que vamos a volcar nuestra atención, ¿no? En toda esta clase. Kardec también nos dice que la primera de todas, ¿no? De esas condiciones, ¿no? Para que una reunión sea realmente seria e instructiva, es que, bueno, sean serias, ¿no? Para que puedan ser instructivas, pero en la más completa extensión de la palabra. Dice, es preciso que todos se convenzan de que los espíritus a quienes desean dirigirse son de una naturaleza especialísima, dado que lo sublime no puede aliarse a lo trivial, ni el bien con el mal. Para obtener buenas cosas hay que dirigirse a espíritus buenos, ¿no? No basta, sin embargo, con pedir que esos espíritus acudan. Es preciso, como condición expresa, hallarse en condiciones propicias para que ellos quieran asistir, ¿no? A esas reuniones. Ahora bien, los espíritus superiores no se presentan en las reuniones de hombres frívolos y superficiales, así como jamás lo hubieran hecho cuando estaban encarnados. Eso es lógico, ¿no? Los espíritus acuden también dado a sus intereses y, y a su sintonía, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver algunos tópicos, ¿no? Que dice también Kardec acerca de ese tipo de reunión. Dice, una reunión no es verdaderamente seria si no se ocupa de cosas útiles, con exclusión de todas las demás. O sea, aquí lo que importa realmente es la instrucción, ¿no? El aprendizaje. No importan aquí frivolidades, curiosidades, bromas y demás, ¿no? El único punto es realmente el aprendizaje. Dice, una reunión espírita debe adoptar las mismas precauciones y preservarse de los mismos escollos que un individuo, ¿no? Vamos a ver un poquito más adelante cómo Kardec menciona, ¿no? El cuidado que se debe tener con el ambiente, ¿no? Con cuidar la vibración, la cantidad de personas que asisten, ¿no? Y etcétera. Vamos a ver en detalles, ¿no? Este cuidado con las reuniones. Y dice también que una reunión seria se aparta de su objetivo tan pronto como la enseñanza es sustituida por el entretenimiento, ¿no? Aquí no hay dudas. Los buenos espíritus nos prestarán su auxilio mientras nuestro interés se mantenga en el aprendizaje y en las cosas serias. En el momento que nos apartamos de eso, pues los buenos espíritus, los espíritus serios también se apartan, ¿no? Porque ya no hay por qué quedarse allí, no hay más que aportar allí. Si no tenemos ningún interés en aprender, pues ellos van a respetar nuestro libre albedrío.
En el ítem 328, ¿no? de este capítulo, Kardec nos dice que la instrucción espírita no incluye tan solo la enseñanza moral que los espíritus imparten, sino también el estudio de los hechos. Abarca la teoría de todos los fenómenos, la investigación de las causas y, como consecuencia, la comprobación de lo que es y de lo que no es posible. En suma, la observación de todo lo que pueda contribuir al avance de la ciencia espírita. O sea, podemos entender, ¿no? Con esto o tener una idea de cómo es, por ejemplo, el plano espiritual, qué es lo que pasa o qué puede pasar, ¿no? En la desencarnación, dependiendo de nuestra condición moral. Podemos entender el mecanismo, ¿no? de las comunicaciones entre tantas y otras tantas cosas, ¿no? que podemos aprender a través de estas comunicaciones serias. En el ítem 329 nos dice Kardec, por otra parte, las reuniones de estudio son de gran utilidad para los medios de manifestaciones inteligentes, sobre todo para aquellos que desean seriamente perfeccionarse y que no concurren a ellas dominados por una tonta presunción de la infalibilidad. Eso es muy importante lo que dice Kardec, porque como él mismo nos explica, ¿no? Uno de los mayores escollos de la mediunidad es la obsesión, ¿no? Y la fascinación. Y en lo tocante a las manifestaciones inteligentes, hay que estar siempre muy, pero que muy atentos sobre el tipo de comunicación, ¿no? que se recibe, porque los espíritus que tienen interés, ¿no? en engañar, también son muy inteligentes, ¿no? Y saben cómo acceder a nuestros puntos débiles, ¿no? Como la vanidad, por ejemplo. Por eso hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Y cuando quieren engañar esos espíritus, ¿no? Y cuando quieren fascinar a un medium, por ejemplo, hacen todo lo posible para apartar de él a las personas que quieran orientarle, ¿no? Y evitar que eso ocurra. Y nos explica eso, Kardec, cuando nos dice que por eso apartan, ¿no? a su medium de todo control y si fuera preciso, lo llevan incluso a que tome aversión a quien pudiera esclarecerlo. Mediante el aislamiento y la fascinación, consiguen sin dificultad que el medium termine por aceptar todo lo que ellos quieran. Nunca nos cansaremos de repetir que ahí reside no solamente un escollo, sino un peligro. En efecto, lo ratificamos, un verdadero peligro. La única manera de que el medium lo eluda consiste en el control realizado por personas desinteresadas y benévolas que juzguen las comunicaciones fríamente y con imparcialidad a fin de que le abran los ojos y le hagan percibir lo que no puede ver por sí mismo, ¿no? Ya que está fascinado. Ahora bien, todo medium que tema ese ejercicio, ¿no? de juicio, ese juicio, ¿no? Este, mm, esta ayuda, ¿no? de estas personas, perdón, está en el camino de la obsesión, ¿no? Eso está muy claro. Aquel que crea que la luz se ha hecho solo para él, se halla completamente subyugado. O sea, aquel que cree que solo él tiene razón, que solo él recibe comunicaciones de espíritus esclarecidos, de espíritus elevados, ¿no? Hay ahí una fascinación, seguro. Si toma mal las observaciones, si las rechaza y se irrita al oírlas, no cabe la menor duda de que el espíritu que lo asiste posee una naturaleza maligna.
fijaos el peligro, ¿no? El peligro de no estar atento, ¿no? A eso, de no permitir la ayuda, ¿no? De los compañeros en ese sentido. Y Kardec sigue, ¿no? Dice, ya hemos dicho que el medium puede carecer de los conocimientos necesarios para comprender sus errores y que puede dejarse engañar por palabras ampulosas y un lenguaje presuntuoso, así como ser seducido mediante sofismas, y todo eso con la mejor buena fe del mundo. Por esa razón, a falta de luces propias, el medium debe recurrir con humildad a las luces de los demás, de acuerdo con estos dos proverbios. Cuatro ojos ven más que dos, y nadie es buen juez en su propia causa. Desde ese punto de vista, las reuniones son de gran utilidad para el medium, siempre que se muestre lo bastante sensato para escuchar los consejos que se le dan, porque allí habrá personas más esclarecidas que él y que captarán los matices, a menudo sutiles, mediante los cuales el espíritu deja traslucir su inferioridad, porque siempre deja, aunque venga con palabras rebuscadas, con palabras bonitas, siempre hay en las entre líneas se puede ver el carácter, ¿no? El tipo de espíritu que se está comunicando. Y mirad qué importante eso, ¿no? Vuelvo a repetir esta última parte que es muy importante. Desde ese punto de vista, las reuniones son de gran utilidad para el medium, siempre que se muestre lo bastante sensato para escuchar los consejos que se le dan, porque allí habrá personas más esclarecidas que él y que captarán los matices a menudo sutiles mediante los cuales el espíritu deja traslucir su inferioridad. Es decir, la práctica de la mediunidad debe siempre ser bien acompañada y bien orientada, ¿no? Quien tiene una mediunidad sostenible debe tener mucho cuidado para no dar apertura, ¿no? Para que se comunique un espíritu a todas horas y en cualquier lugar, ¿no? La práctica de la mediunidad hay horas en este sentido, ¿no? Hay horas y lugares adecuados para eso, ¿no? O sea, una reunión seria en un centro espírita serio, ¿vale? Bueno, sigue Kardec, ¿no? Y nos dice, por consiguiente, todo medium que sinceramente se proponga no convertirse en instrumento de la mentira, debe tratar de trabajar en las reuniones serias, así como presentar en ellas lo que obtenga en forma particular. Además, debe aceptar agradecido e incluso solicitar el análisis crítico de las comunicaciones que recibe. Si se expuso a la influencia de espíritus embusteros, ese es el medio más seguro para liberarse de ellos y demostrarles que no pueden engañarlos. O sea, estar predispuesto a eso, ¿no? A pasar por este examen, a que esas comunicaciones también pasen por este examen. Y en el ítem 329 nos dice también, insistimos sobre este punto porque así como representa un escollo para los mediums, también lo es para las reuniones en las que es importante no confiar a la ligera en los intérpretes de los espíritus. La colaboración de un medium obseso o fascinado sería para las reuniones más perjudicial que útil. Una de las características más evidentes es, sin duda, que el medium pretenda ser el único que tiene razón contra la opinión de los demás. Los mediums obsesos que se resisten a admitir su situación se asemejan a esos enfermos que se engañan respecto a su propia salud y se perjudican por no aceptar un tratamiento saludable. Mira qué importante eso, ¿no? Y también
A veces hablar sobre fascinación, sobre una obsesión, puede parecer muchas veces algo que está muy lejos de nuestra realidad, ¿no? Y que es muy difícil que pase a nosotros. Pero no podemos pensar así, porque justamente abrimos las puertas para que eso ocurra, ¿no? Hasta porque hay varios grados de obsesión hasta llegar realmente a una fascinación. Y en mayor o menor medida puede que hayamos pasado por eso en algún momento de nuestras vidas. Por eso el hay que vigilar, ¿no? Este hay que vigilar siempre puede parecer muchas veces difícil y complicado, pero hay que intentarlo por nuestro propio bien, porque eso es muy serio, ¿no? Bueno, seguimos. En el ítem 330. Kardec nos dice que una reunión seria debe proponerse a apartar los espíritus mentirosos. Sus integrantes cometerían un error si se considerasen libres de la influencia de esos espíritus por el solo hecho de anunciar el objetivo de la reunión y de disponer de buenos medios. No podrán llegar a la meta mientras la reunión no haya alcanzado las condiciones necesarias. Es decir, no basta buena intención, no, es preciso preparo, intención, conocimiento, recogimiento, ¿no? Y aquí he querido traer una parte, una pregunta, ¿no? La pregunta número 3 que está en el capítulo 21 que habla sobre la influencia del ambiente. Y Kardec pregunta a los espíritus superiores tratan de orientar las reuniones banales hacia objetivos más serios. No, los espíritus nos contestan, ¿no? Los espíritus superiores no van a las reuniones donde saben que su presencia es inútil. En los ambientes de escasa instrucción, pero donde hay sinceridad, nos presentamos de buen grado, aunque solo hallemos instrumentos deficientes. Con todo, no vamos a los ambientes instruidos donde predomina la ironía. Ahí es preciso hablar a los ojos y a los oídos, y esa función compete a los espíritus golpeadores y burlones. Es conveniente que las personas que se jactan de su saber sean humilladas por los espíritus menos sabios y menos adelantados, ¿no? Es decir, puede pasar también, ¿no? Si en una reunión empieza a apartarse, ¿no? De su verdadero objetivo, ¿no? Puede pasar que los espíritus superiores permitan que un espíritu burlón, por ejemplo, se manifieste en esa reunión para enseñar también a los participantes que no están tan preparados o atentos, ¿no? eh, y que se creen infalibles algunas veces. Por eso el trabajo de vigilancia, también el recogimiento y la disciplina debe ser continuo, ¿no? Para que estos espíritus buenos, ¿no? Esos espíritus que nos acompañan en estas reuniones mediúnicas no se aparten, ¿no? Y puedan siempre estar ahí para prestar su asistencia. Kardec dice también que se debe tomar en cuenta que cada individuo está rodeado de un cierto número de acompañantes invisibles que se identifican con su carácter, sus gustos y sus tendencias. De esa manera, cada persona que ingresa en una reunión lleva consigo a los espíritus que simpatizan con ella. Esos acompañantes, de acuerdo con su cantidad y su naturaleza, pueden ejercer sobre la reunión y sobre las comunicaciones una influencia buena o mala. Una reunión perfecta, dice, sería aquella en la que todos sus miembros, animados por idéntico amor al bien, estuvieran acompañados exclusivamente por espíritus buenos. Y dice, a falta de la perfección, la mejor reunión será aquella en la que el bien prevalezca sobre el mal. Eso también es importante
¿no? Porque no son solamente los espíritus que son llevados, ¿no? A esas reuniones mediúnicas por la espiritualidad, sino también los espíritus que nos acompañan, ¿no? Eh, por nuestra forma de ser, por nuestro comportamiento, que vamos a ver, profundizar un poquito también sobre eso más adelante. Bueno, en el ítem 331 también ahí nos dice Kardec, una reunión es un ser colectivo cuyas cualidades y propiedades son la resultante de las de sus miembros y forman una especie de haz. Ahora bien, cuanto más homogéneo sea ese haz, tanto más fuerza tendrá. Dado que el espíritu, en cierto modo, es alcanzado por el pensamiento, así como nosotros somos alcanzados por la voz, 20 personas que se unan con la misma intención tendrán necesariamente más fuerza que una sola. No obstante, para que todos esos pensamientos concurran al mismo objetivo, es preciso que vibren al unísono, que se confundan, por así decirlo, en uno solo. Y eso no puede lograrse sin recogimiento. Y acerca de eso que habla, ¿no? De que los espíritus son alcanzados por el pensamiento. En el capítulo 25 que habla acerca de las evocaciones, ¿no? En el ítem utilidad de las evocaciones particulares, Kardec hace la siguiente pregunta también a los espíritus. Dice, ¿de qué modo los espíritus dispersos en el espacio o en los diferentes mundos pueden escuchar las evocaciones que se les hacen desde todos los puntos del universo? Y ahí nos contestan, ¿no? Los espíritus. Dicen, a menudo son prevenidos por los espíritus familiares que os rodean y que van a buscarlos. Sin embargo, ocurre aquí un fenómeno que es difícil de explicaros porque todavía no podéis comprender de qué modo funciona la transmisión del pensamiento entre los espíritus. Lo que os puedo decir es que el espíritu a quien evocáis, por muy distante que se halle, recibe, por así decirlo, el impacto del pensamiento como una especie de choque eléctrico que orienta su atención hacia el punto de donde proviene el pensamiento que se dirige hacia él. Podemos decir que el espíritu escucha el pensamiento, así como en la tierra vosotros escucháis la voz. O sea, el espíritu va a simpatizar, ¿no? Con el ambiente también y con las personas que vibren con él, ¿no? Y es donde va a sentirse a gusto, ¿no? Por eso hay que estar atentos y vigilantes con el tipo, esta sintonía, ¿no? Que hablamos, con el tipo de vibración que tenemos, qué sintonía que tenemos, porque atraemos, ¿no? A determinados espíritus de acuerdo también con nuestros pensamientos, ¿no? Con nuestra sintonía. Y pero también pasa, ¿no? Que si un espíritu, ¿no? Se encuentra en un ambiente con pensamientos discordantes, ¿no? Se va a producir también un choque de ideas, ¿no? Desagradables para el espíritu y eso será perjudicial para la manifestación, ¿no? Para la reunión. Por lo tanto, las reuniones serias necesitan el máximo, eso vamos a escuchar en toda esta clase, el máximo recogimiento posible y la homogeneidad de ideas, ¿no? Y pensamientos para que los resultados sean verdaderamente serios y útiles. Nos dice también Kardec acerca, ¿no? de esas condiciones que las condiciones, dice, puesto que las condiciones esenciales de toda reunión seria son el recogimiento y la comunión de los pensamientos, se comprende que la cantidad excesiva de asistentes constituye una de las causas que más atentan contra la homogeneidad. Por cierto, no existe ningún límite absoluto para ese número y es lógico pensar que 100 personas
suficientemente concentradas y atentas estarán en mejores condiciones que 10 personas distraídas y bulliciosas. No obstante, también es evidente que cuanto mayor sea el número, tanto más difícil será satisfacer esas condiciones. Por otra parte, es un hecho comprobado por la experiencia que los círculos íntimos de pocas personas son siempre más propicios a las comunicaciones elevadas, ¿no? Debido a los motivos que ya acabamos de exponer. Este es uno de los motivos por el cual las reuniones no deben ser abiertas al público. No es necesario preparo, mucho conocimiento, comunión de pensamiento, ¿no? Y propósito en el bien. Hay que ser una reunión íntima. Cuando hablamos de reunión mediúnica, para hacer una comparación, podemos pensar como si fuera un quirófano, ¿no? Un quirófano no es abierto al público, ¿no? Solamente está allí el médico, los enfermeros, ¿no? Las personas que tienen el conocimiento y el preparo para poder actuar en esa cirugía. Y el ambiente tiene que estar limpio, tiene que estar impoluto, ¿no? Para que todo salga como tiene que salir. Y la reunión mediúnica podemos hacer esta comparación. Tiene que tener este mismo cuidado, este mismo preparo, no conocimiento de cómo se dan las manifestaciones, no conocimiento del por qué necesito tener este preparo, del por qué necesito cuidar mis pensamientos y todo lo demás, ¿no? No solamente los pensamientos, pero todo el cuidado que el medio, ¿no? Y las personas que trabajan en la reunión mediúnica deben tener con todo, con la alimentación y con su salud física, con todo lo demás, ¿no? En el ítem 333 nos dice Kardec, existe todavía otro punto no menos necesario, la regularidad de las reuniones. En todas ellas siempre están presentes espíritus a los que podrían denominar eh, concurrentes habituales. No nos referimos a esos que se encuentran en todas partes y en todos se entrometen, sino a los espíritus protectores y a aquellos a los que se interroga con mayor frecuencia. No hay que suponer que esos espíritus no tienen otra cosa que hacer más que respondernos. Ellos tienen sus propias ocupaciones y además pueden encontrarse en condiciones desfavorables para que solo se evoque. Cuando las reuniones se realizan en días y horas determinados, esos espíritus se preparan con anticipación y es raro que falten, ¿no? Este es otro punto muy importante, ¿no? El compromiso, ¿no? Para que una reunión sea seria, hay que tener también organización, ¿no? Compromiso, días y horarios fijos, ¿no? Porque además los espíritus que asisten a esas reuniones también tienen su labor en el plano espiritual. Y otro motivo también es que tanto para ellos como para los mediums, no principalmente, para que puedan prepararse de forma adecuada. Por ejemplo, puede pasar, ¿no? Si hay un espíritu, por ejemplo, sufriente, que necesita manifestarse en esa reunión mediúnica, puede que la espiritualidad esté trabajando en ello, ¿no? En llevar ese espíritu, en que esa manifestación, en que esta comunicación ocurra, puede que la espiritualidad esté trabajando en ello días, semanas o hasta incluso meses, dependiendo del espíritu, ¿no? Antes de la reunión, ¿no? Es decir, la espiritualidad tiene también una planificación para que las cosas ocurran, ¿no? Y por eso no pueden estar a nuestra merced, ¿no? Sin nuestro compromiso, nuestra dedicación y nuestra disciplina. Bueno, vale, pero hablamos mucho, ¿no? Sobre la importancia del conocimiento, la importancia del recogimiento, de la disciplina y demás. Pero ¿cómo se consigue todo eso? ¿No? Aquí os voy a dejar algunos puntos
eh, de reflexión y que debemos llevar a cabo, ¿no? Siempre, siempre, independiente de tener o no mediunidad ostensible, independiente de participar de una reunión mediúnica, esto es para la vida. Pero como estamos hablando en este caso de reunión mediúnica, principalmente en este caso, ¿no? Vamos a ver estos puntos. Para que podamos llegar a esto, ¿no? A tener este conocimiento, esta disciplina, este recogimiento, necesitamos hacer algunas cosas durante nuestro día a día, a lo largo de nuestra vida, para llegar mm, a ese desarrollo, ¿no? Y uno de los puntos sería la armonización psíquica. Pero, ¿qué significa, no? Armonización psíquica. Entre otros significados, quiere decir también coherencia. Armonización psíquica es la capacidad que alguien tiene de obtener paz o equilibrio espiritual. La búsqueda, ¿no? de la armonización interior nos conduce a un estado en que el dolor o las situaciones estresantes de la vida, por ejemplo, no nos afectan o nos afectan poco, ¿no? Eh, y si lo hacen, hacen en la medida justa, ¿no? No con tanta intensidad y de una forma perfectamente soportable. La práctica de la armonización psíquica permite, ¿no? a la persona razonar sobre la importancia del autoconocimiento para que pueda ser más feliz o por lo menos más integrada, ¿no? en un mundo como en el que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? sujetos a transformaciones constantes y rápidas. El ser humano, ¿no? La persona que se empeña en buscar la paz íntima, aunque viva bajo el peso de grandes responsabilidades, con dificultades vivenciales, dolorosas o estresantes, aprende a encarar la vida de frente, sin miedos o angustias que tanto desarmonizan las personas. Porque ¿por qué traer eso, no? ¿Por qué hablar sobre eso? Porque el medium que participa de las reuniones, su vida sigue, los problemas pueden aparecer, eh, la rutina está ahí en su vida, o sea, vive como una persona normal, ¿no? Pero hay que tener este preparo para saber separar su vida, sus dificultades, dentro de lo que cabe para que pueda servir de buen instrumento dentro de la reunión mediúnica. Si es una persona, si es un medium que no sabe separar, ¿no? Que no sabe tener este control emocional, pues difícilmente será un buen instrumento, ¿no? Difícilmente podrá ayudar, ¿no? a los espíritus, ayudar en las manifestaciones, en las comunicaciones y va a ser el trabajo de la espiritualidad más difícil, ¿no? Entonces, por eso la importancia de tener en cuenta, ¿no? esta armonización psíquica, porque también es algo que nosotros estudiamos constantemente, ¿no? En el Evangelio también principalmente cómo nosotros tenemos que ejercitar ahí nuestra resignación, tener resiliencia, equilibrio, saber aceptar, ¿no? las dificultades como un aprendizaje importante para nuestra evolución. La armonización psíquica es un trabajo de todas las horas, ¿no? De todos los días y debe estar asociada siempre, ¿no? a la adquisición de hábitos de vida sanos. Lo que verdaderamente importa aquí es nuestra conducta, ¿no? Nuestros actos y pensamientos, nuestras compañías, nuestro día a día. O sea, el preparo para la reunión mediúnica no es solamente en el día de la reunión mediúnica, sino todos los días, ¿no? Por eso hay que tener esto siempre en cuenta.
Y también el autoconocimiento, eso es importante, ¿no? En el libro de los espíritus, el libro tercero, capítulo 12, que habla de la perfección moral, Kardec hace dos preguntas muy importantes a los espíritus. La primera de ellas, la 919, Kardec pregunta, ¿no? ¿Cuál es el medio práctico más eficaz para mejorar en esta vida y resistir a la incitación del mal? Y la contestación, la respuesta corta pero directa, ¿no? De los espíritus. Un sabio de la antigüedad os lo ha dicho, conócete a ti mismo. O sea, el autoconocimiento es muy importante para saber también qué es lo que tengo que mejorar, qué es lo que tengo que perfeccionar, qué es lo que tengo que ajustar, ¿no? Para ser mejor persona, para ser mejor trabajador espírita, para ser mejor espírita, para ser mejor medium, ¿no? Y en la 919A, y aquí la mayoría de vosotros seguramente conocéis esta comunicación, pero que quiero leerla porque a mí me parece muy importante. A veces nos olvidamos de hacer este ejercicio y hay que retomar y recordar esta herramienta importante de autoconocimiento, ¿no? Porque Kardec sigue preguntando, ¿no? Dice, entendemos toda la sabiduría de esa máxima. No obstante, la dificultad consiste precisamente en conocerse a sí mismo. ¿De qué modo podemos lograrlo, no? Mirad qué importante esta pregunta. Y claro, más importante aún es la respuesta, ¿no? De San Agustín, que dice lo siguiente: hacer, hacer lo que yo hacía cuando vivía en la tierra. Al concluir el día, interrogaba mi conciencia. Entonces pasaba revista a lo que había hecho y me preguntaba si no había faltado en algo al deber, si nadie había tenido que quejarse de mí. De ese modo, llegué a conocerme y pude ver lo que había para reformar en mí. Aquel que cada noche recuerde todas sus acciones de la jornada y se pregunte a sí mismo por el bien o el mal que ha hecho, rogándole a Dios y a su ángel de la guarda que lo iluminen, adquirirá una gran fuerza para perfeccionarse, porque créenme, Dios lo asistirá. Así pues, formulaos preguntas e indagad acerca de lo que habéis hecho y con qué objetivo obrasteis. Perdón. En determinada circunstancia. Si hicisteis algo que censuraríais en los demás, si habéis llevado a cabo una acción que no os atreveríais a confesar, también preguntaos esto: si Dios quisiera llamarme en este momento, al regresar al mundo de los espíritus, donde nada está oculto, ¿tendría que temer la mirada de alguien? Examinad lo que podríais haber hecho contra Dios, luego contra vuestro prójimo y por último contra vosotros mismos. Las respuestas serán un alivio para vuestra conciencia o la indicación de un mal que es preciso tratar. El conocimiento de sí mismo es por consiguiente la clave del mejoramiento individual. No obstante, diréis vosotros, ¿cómo puede uno juzgarse a sí mismo? ¿Acaso no tenemos la ilusión del amor propio que atenúa las faltas y las excusa? El avaro se considera simplemente ahorrativo y previsor. El orgulloso cree que lo que posee es tan solo dignidad. Eso es muy cierto, pero vosotros disponéis de un medio de control con lo que no podréis engañaros. Cuando estéis indecisos acerca del valor de una de vuestras acciones, preguntaos cómo la calificaríais si la hubiese realizado otra persona. En caso de que la censurare,
perdón, en caso de que la censuréis en el prójimo, no podrá ser legítima en vosotros, pues Dios no tiene dos medidas para la justicia. Asimismo, procurad saber lo que los demás piensan de esa acción y no descuidéis la opinión de vuestros enemigos, pues estos no tienen ningún interés en disfrazar la verdad. Muchas veces Dios los pone a vuestro lado como un espejo para haceros una advertencia, con mayor franqueza que como lo haría un amigo. Así pues, quien tenga la firme determinación de mejorar, explore su conciencia a fin de arrancar de ella las malas inclinaciones, del mismo modo como que arranca las malas hierbas de su jardín. Haga un balance de su jornada moral, así como el comerciante hace el de sus pérdidas y ganancias. Y os aseguro que aquel balance le dará más beneficios que este. Si puede decirse a sí mismo que su jornada ha sido buena, podrá dormir en paz y esperar sin temor el despertar en la otra vida. Formulaos, pues, preguntas claras y precisas, y no temáis hacerlo en demasía, pues bien se puede invertir algunos minutos para conquistar la dicha eterna. ¿Acaso no trabajáis todos los días con miras a reunir los bienes que os garanticen el descanso en la vejez? Ese descanso no es el objeto de vuestros anhelos, el fin que os hace soportar fatigas y privaciones momentáneas. Pues bien, ¿qué es ese descanso de algunos días, perturbado por los achaques del cuerpo, comparado con el que lo aguarda al hombre de bien? No vale la pena hacer un esfuerzo para conseguirlo. Sé que muchos afirman que el presente es positivo y que el porvenir es incierto. Ahora bien, esa es precisamente la idea que estamos encargados de destruir en vosotros, pues queremos haceros comprender ese porvenir de tal modo que no quede ninguna duda en vuestra alma. Por eso, en primer lugar, hemos llamado vuestra atención con fenómenos cuya naturaleza impresionara vuestros sentidos, y después os dimos instrucciones que cada uno de vosotros está cargado de difundir. Con ese objetivo hemos dictado el libro de los espíritus. Mira qué profunda y qué completa, ¿no? Es esta respuesta de San Agustín. Es que es una herramienta eh, importante y que debemos llevar a cabo todos los días, ¿no? Para llegar a este autoconocimiento, ¿no? Y, y, y el mejoramiento moral que deseamos. Y sobre esta respuesta, ¿no? Kardec finaliza con la siguiente reflexión. Muchas de las faltas que cometemos nos pasan inadvertidas. En efecto, si siguiéramos el consejo de San Agustín e interrogáramos más a menudo nuestra conciencia, veríamos cuántas veces hemos caído en falta sin pensarlo, por no examinar la naturaleza y el móvil de nuestros actos. La forma interrogativa es algo más precisa que una máxima que por lo general no aplicamos en nosotros mismos. Exige respuestas categóricas por sí o por no, sin más alternativas. Son otros tantos argumentos personales y por la suma de las respuestas podemos calcular cuánto hay de bien y cuánto hay de mal todavía en nosotros. Bueno, seguimos con otro punto, ¿no? La reforma íntima o moral. Y si hacemos este ejercicio, ¿no? Podemos llegar a poner en práctica esta reforma, ¿no? Que queremos. El autoconocimiento nos conduce inexorablemente a la necesidad de reformarnos, ¿no? Moralmente, como condición de ser más felices, de adquirir también paz interior.
Así, el primer paso para que nuestra reforma moral se realice consiste en identificar los vicios o las malas tendencias, ¿no? que aún poseemos y que necesitamos cambiarlos, ¿no? Por lo tanto, la reforma moral es la búsqueda de virtudes, combatiendo los vicios, ¿no? y las pasiones inferiores, la vanidad, el orgullo, la envidia, la cólera, la avaricia, la agresividad, el odio, la venganza, entre tantos otros, ¿no? Son algunos de los muchos vicios que poseemos todavía y que necesitamos transformar en virtudes para que podamos construir esa armonía psíquica que hemos hablado antes, ¿no? Y hay también otros vicios que son categorizados, ¿no? como hábitos, pero que, sin embargo, generan también enormes desarmonías espirituales y orgánicas también, sobre todo. De ahí la necesidad de erradicarlos. Los principales, ¿no? Los vicios como el tabaco, el alcohol, el juego, los excesos sexuales, ¿no? Es preciso esfuerzo de voluntad, ¿no? Persistencia constante en el combate a esos vicios, porque es importante recordar, nunca estamos solos, nunca, nunca, nunca estamos solos. Siempre hay compañías espirituales, ¿no? que nos secundan las intenciones y que refuerzan en nosotros esta imperfección moral y estos vicios. En el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 17, sed perfectos, en el ítem que habla de los buenos espíritus, tenemos también un mensaje importante. Dicen, algunas personas, los lazos de la materia son aún muy tenaces para permitir que el espíritu se desprenda de las cosas de la tierra. La niebla que las envuelve los priva de la visión de lo infinito, razón por el cual no cortan fácilmente con sus gustos ni con sus costumbres, como tampoco comprenden que exista algo mejor que aquello de lo que están dotados. La creencia en los espíritus es para ellos un simple hecho que modifica poco o nada sus tendencias instintivas. En una palabra, no perciben más que un rayo de luz que es insuficiente para guiarlos y proporcionarles una aspiración poderosa capaz de vencer a sus inclinaciones. Se atiende más a los fenómenos que a la moral, que les parece banal y monótona. Solicitan sin cesar a los espíritus que los inicien en nuevos misterios, pero no intentan saber si ya son dignos de penetrar los secretos del Creador. Se trata de los espíritas imperfectos, algunos de los cuales se quedan a mitad del camino o se apartan de sus hermanos en creencia porque retroceden ante la obligación de reformarse o bien reservan sus simpatías para los que comparten sus debilidades o sus prejuicios. No obstante, la aceptación del principio de la doctrina constituye el primer paso que hará que el segundo les resulte más fácil en otra existencia. Aquel que puede, con razón, recibir la calificación de verdadero y sincero espírita se encuentra en un grado superior de adelanto moral. El espíritu, que en él domina de modo más completo la materia, le confiere una perfección más clara del porvenir. Los principios de la doctrina hacen vibrar en él las fibras que permanecen inertes en los demás. En una palabra, le han tocado el corazón. Por eso su fe es inquebrantable. Uno es como el músico al que le alcanza unos pocos acordes
para conmoverse, mientras que el otro solo oye sonidos. Se reconoce al verdadero espíritu por su transformación moral y por los esfuerzos que hace para dominar sus malas inclinaciones. Mientras que uno se conforma con su horizonte limitado, el otro, que capta algo mejor, se esfuerza en superar sus límites y siempre lo consigue cuando tiene firmeza de voluntad. Mira qué importante, ¿no? ¿Qué es eso? Estamos todavía muy lejos de la perfección, tenemos mucho camino, ¿no? Pero el verdadero espíritu es este que hace este esfuerzo para practicar el autoconocimiento, es este que hace este esfuerzo para cambiar, para perfeccionarse, para conocer sus vicios, para conocer también sus virtudes, saber qué es lo que tiene que mejorar y también cómo puede con esas virtudes trabajar en favor del bien, ¿no? Y aquí, pues, este punto es solamente para recordar su importancia, ¿no? La oración, porque es a través de ella, de la oración, que nos conectamos, ¿no? Con Dios, con nuestro ángel de la guarda, con los espíritus familiares y amigos que nos acompañan, ¿no? Y que nos ayudan, que nos intuyen. Aquí hay un pasaje, ¿no? Que está en Mateo capítulo 6, versículos de 5 a 8, que habla sobre eso, sobre la oración, que dice: y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y a las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. O sea, este pasaje nos habla de la sencillez de la oración, ¿no? De mirarnos a nosotros mismos, ¿no? De entrar eh, en el aposento íntimo, en este aposento interior, ¿no? Y ser capaces de ver nuestras imperfecciones, de tener la humildad para admitirlas, ¿no? Y el coraje y la fuerza necesarias para querer cambiarlas, ¿no? Bueno, y para finalizar, vamos a reflexionar un poquito sobre algunas palabras de Manuel, sobre la importancia, ¿no? de nuestra educación como mediums y como estudiosos del espiritismo. Sabemos que el intercambio con el mundo espiritual existe siempre, ¿no? Desde siempre. Pero para que este intercambio sea saludable, debemos tener en cuenta algunos puntos importantes. Y he sustraído algunas partes de este mensaje, que es maravilloso, pero que también es un poquito largo. Y he dejado aquí algunos puntos que he considerado más importantes para nuestra reflexión. Este mensaje está en el libro Derrotero, ¿no? En el capítulo 27, que se llama Mediunidad. Y nos dice Manuel: ante todo, es preciso comprender que así como el tacto es la base de todos los sentidos, la intuición está en el principio de todas las percepciones espirituales y por eso mismo toda inteligencia es intermediaria de las fuerzas invisibles que operan en el sector
de las actividades en el que actualmente se coloca. No obstante, es necesario reconocer que la esfera de la mediunidad, cada servidor reviste con características propias. El contenido sufrirá siempre la influencia de la forma y de la condición del recipiente. Esa es la ley que rige el intercambio. Una copa no habrá de contener la misma cantidad de agua que puede ser almacenada en un tanque con capacidad para centenares de litros. El perfume conservado en un envase de cristal puro no será el mismo si lo trasladamos a un recipiente enlodado. El sabio no podrá tener por confidente a un niño, a pesar de que el niño invariablemente sea portador de tesoros de pureza y simplicidad desconocidos para el sabio. Por lo tanto, la mediunidad puesta al servicio de la revelación divina reclama estudio constante y devoción al bien para el imprescindible enriquecimiento del saber y de la virtud. La ignorancia podrá producir indiscutibles y bellos fenómenos, pero solo la conciencia de la responsabilidad, la consagración sistemática al progreso de todos, la bondad y el conocimiento consiguen materializar en la tierra los monumentos definitivos de la felicidad humana. O sea, para que seamos buenos instrumentos, ¿no?, de la espiritualidad, debemos estudiar siempre, ¿no?, empaparnos de conocimiento, no solo referente a la doctrina espírita, pero de las demás ciencias también, ¿no? Todo lo que construyamos de acervo, ¿no?, nos ayudará a ser mejores trabajadores y mejores instrumentos de los espíritus. Así que finalizo la clase de hoy. Muchísimas gracias.